Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. A Leo le pareció que el mundo entero era un océano, y que las personas eran como criaturas marinas. A la vista, los peces más hermosos y brillantes, políticos, estrellas y famosos. Los cangrejos pululaban por la orilla del mar, que no constructores, que no comerciantes. La superficie del agua es cortada de vez en cuando por las aletas de los tiburones, que a Leo le recuerdan a los hombres de negocios. ¿Y cuál es su lugar en este océano de vida? En el fondo. Ahí es donde se esconden las criaturas más desagradables como él. Sus caras arrugadas, sus cuerpos antinaturales. Pero había una vez, hace mucho tiempo, Leo era un tiburón, un pez dorado. Como mínimo, podría haber sido un cangrejo, agazapado en la orilla. Pero el destino le repartió una carta diferente, y Leo se convirtió en un vagabundo. Los hay de muchas formas. Los hay que recogen latas de aluminio de la mañana a la noche, haciendo los trabajos más baratos. Otros encuentran una profesión, mendiga, se convierten en artistas callejeros, maleteros en estaciones de tren, limpiadores en supermercados. Los que tienen más éxito pueden incluso hacerse con una cama en una habitación, pero incluso con ella sigues siendo un mendigo. Solo que ahora no solo te preocupas por la comida y la bebida, sino también por el alquiler. Y una vez que te atrasas con el alquiler, eres bienvenido a la calle. Leo era un vagabundo de la casta más baja, de lo más bajo, mendigaba en los pasos de peatones y en la estación de tren, pidiendo calderilla, que apenas le alcanzaba para la comida y la bebida más baratas. Sus compañeros de infortunio le llamaban príncipe. ¿Por qué? Solo los teóricos hablan del fondo de la vida y de salir de él. Buscan razones por las que la gente lo pierde todo, incluso sus propios nombres y apellidos. Sugiriendo caminos que se asemejan a las matemáticas superiores en su nivel de complejidad. Pero Leo era un practicante. Sabía que no había fondo. Siempre se puede ir un poco más abajo. Tras la lujosa mansión de sus padres, los burdeles donde prosperan todos los vicios de la sociedad. Después de estudiar con éxito en una universidad cara, fue a pedir limosna a los transeúntes. No siguió ese camino rápidamente. No, contrariamente a todos los argumentos de los teóricos, en la práctica caer en el abismo se parece a escalar una montaña. No todo el mundo llega a la cima. No todo el mundo cae al fondo. Había muchas escaleras entre la mansión con piscina climatizada y el alojamiento del sótano. Apartamentos de amigos, literas en albergues, literas en fiestas de pijamas sociales. Entre la prometedora vida de un futuro financiero y una jarra de monedas, engaños, traiciones y juicios. Pero todo está en el pasado. Si miras tu vida pasada desde el fondo, está cubierta por una columna de agua turbia. Leo ya no miraba al pasado ni al futuro. El horizonte de planificación se había reducido a un día de hoy. No estaba tan mal, si lo pensaba. Se consolaba pensando que podría haber sido peor. Convertirse en un yonki como Pete, o congelarse el pie como Joe. Así las cosas, solo era un alcohólico, podía caminar por su cuenta e incluso trepar a sótanos profundos. Eso es porque practicó deportes en la universidad. Entonces, el horizonte de planificación y hoy. No fue un mal día, en realidad. Hoy Leo consiguió reunir $4.92. No es suficiente para una cama en el albergue. Tendremos que dormir en el sótano. Pero una barra de pan, una botella de oporto y una chocolatina bastarían. Leo estaba demasiado relajado para avanzar hacia la tienda del mendigo. Ya estaba anticipando cómo abriría el vino de oporto, cómo daría el primer sorbo. Contaba en su mente que en lugar de una chocolatina podría comprar la salchicha caliente o la hamburguesa más barata. Cómo, después de emborracharse, se acurrucaba en el cartón y soñaba con su vida pasada. Y entonces, de repente, de la nada. Príncipe, le llamó una voz familiar. Ven aquí. Estoy esperando.
Oh, no. Hoy estaba demasiado relajado y se olvidó de Theo. Siempre está evitando este lugar. Este territorio donde tantas veces le han puesto el punto de mira. Sí, los mendigos tienen sus propios límites y dominios. Este lugar estaba gobernado por un antiguo boxeador y gamberro callejero cuyo verdadero nombre nadie conocía. Todos le llamaban por su apodo en el ring, el toreador, o Theo. Es capaz de sacarle dinero a todos los desfavorecidos, y también a los niños. Pero no de los que corren a quejarse a sus padres. Boxer sabe distinguirlos. Tiene miedo de la gente normal, pero no de los delincuentes como Leo. ¿Qué has conseguido?, preguntó Theo con pereza. Leo ya había intentado desafiarle por el liderazgo una vez, y se había llevado un golpe muy doloroso en la oreja. Hacía un mes que no sabía nada de él. Ahora intentaba ser educado con su verdugo. Theo, por favor. Me siento tan mal, pidió Leo. Necesito urgentemente una botella. Me estoy muriendo. ¿Quién se lo está pasando bien?, preguntó el exboxeador. ¿Crees que me gusta estar aquí, destripando a tipos como tú? Me gustaría estar en el ring. Footlights, un modelo con el número redondo. Nunca has estado en un gimnasio como este, ¿verdad? ¿Dónde boxeo? Bueno, ¿qué tienes? Enséñamelo. Leo recuerda haber apostado $1000 a un boxeador. ¿Cómo se llamaba? ¿Tyler? ¿O Brownsen? Y perdió esa vez, en una vida pasada. Y no estaba ni un poco molesto porque su padre tenía dinero en el banco. Y ahora está temblando con un 5 bajo. Theo se llevó todo menos $1. Toma, Prince, dijo el boxeador con una sonrisa a la que le faltaban algunos dientes delanteros. Sigue y no te niegues nada. Leo suspiró y retrocedió. Tendríamos que quedarnos parados en el paso de peatones un rato más y otro más. Pero está bien por las mañanas, y luego en la hora punta de la tarde, cuando todo el mundo vuelve a casa del trabajo. A las 9 es la hora muerta. Por una pregunta inocente sobre un par de monedas te pueden dar un puñetazo en la frente. Leo se arregló la barba, se alisó el pelo grasiento. Y entonces la vio. No, no podía ser él. Por si acaso, el mendigo abandonó su pasaje y se dirigió al siguiente. Leo sintió que se le aceleraba el pulso y que el corazón le latía con fuerza. Ella. No, no podía ser. Nick estaba trabajando en el siguiente paso de peatones. Probablemente ya se había ido, así que no le importaría. Y hay una máquina de café. ¿Qué tenemos aquí? Comprobé el compartimento del cambio. 10 centavos. No está mal. Nick estaba realmente en ninguna parte ser encontrado, así que por las reglas no escritas de los mendigos, bien podría tomar su lugar temporalmente. Para conseguir un par de dólares rápidamente, Leo decidió utilizar un truco prohibido. Se colocó cerca de la máquina de café y esperó a que alguien pidiera una bebida. Buenas noches, le dijo al hombre que acababa de echar un billete de $10 en la máquina y pulsar el botón del café con leche. Me da vergüenza dirigirme a usted, pero... Váyase al infierno, respondió el desconocido, sacando el cambio de la bandeja. ¿Qué? Leo hizo una mueca de desconcierto, pero el hombre no parecía estar de humor lírico. Me habrás entendido mal. Vete, he dicho, ha dicho. Apestas como el mismísimo diablo. ¿Por qué viniste a verme en primer lugar? Pensé que iba a hablar con un ser humano, y aquí. Entonces hubo un pequeño desmayo. El extraño debe haber tenido suficiente y golpeó a Leo. Y debió de darle en el plexo solar, porque fue como si se apagaran las luces. Al momento siguiente, cuando el vagabundo recobró el sentido, tenía un billete en la mano. $10. Leo, de la sorpresa, casi se desmaya de nuevo. $10. Suficiente para el alojamiento de la noche y el puerto. Ya no tenía hambre. Metió ágilmente el billete en el calcetín. Y caminó por calles neutrales.
donde nadie reclamaría sus ganancias. Caminó hasta su pequeña pensión favorita con ducha. La mejor combinación de precio y calidad, y la castellana claramente respiraba agitada en su dirección. Pero probablemente lo mandaría a las duchas ahora, ya que no había estado aquí en un mes, sino 2. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo bajo los chorros de agua? Ahora se lavaría, se recortaría la barba con unas tijeras, se arreglaría un poco el nacimiento del pelo. Y corre a la tienda. Una tienda de conveniencia, de esas en las que nadie se fija en tu aspecto. Tendrá tiempo de emborracharse antes de las 11. Oh, mira, ha llegado el cachorro de león, sonrió la castellana, mostrando los dientes que le faltaban. ¿Estás ahorrando dinero, pequeño? ¿Te has olvidado por completo de tu mami? Leo sonrió e ignoró la pulla. Era mejor no discutir con aquella mujer, al fin y al cabo, ella era la única que decidía quién dormiría esta noche en la litera y quién lo haría fuera. Le pasó al castellano un billete de $10, obtuvo $5 de cambio y se dirigió a la 10ª sala. Todos los asientos de la primera grada estaban ya ocupados. No había problema, podía subir a la 2ª grada. Dejando la bolsa con sus pertenencias, Leo se apresuró a entrar en el baño común. Libre. A diferencia de decenas y centenares de sus compañeros, no podía acostumbrarse a la falta de higiene. Cada noche, sentía con la piel las ganas de ducharse. Y era él quien más sufría por ello. Enjabonándose el cuerpo con jabón libre, Leo se colocaba literalmente. Luego, mirándose al espejo, intentó cortarse los pelos rebeldes de la cara y la cabeza. Era aún peor de lo que había sido. Pero no pasa nada, volverán a crecer en un par de días. Después de la ducha, la ropa sucia no quería caber en mi cuerpo, se pegaba. La lavandería ya estaba cerrada porque el tambor de la secadora hacía demasiado ruido. Tienes que venir temprano para usarla. Siempre te sientes mejor después de un baño. Incluso un pelele como Leo se sentía mejor. Se miró en el espejo, parecía casi joven. ¿Cuántos años tiene? Leo intentó contar mentalmente. Creo que tenía 33 o 34. Y aquí ya estaba en el fondo. Leo recordó el punto de partida donde empezó todo y suspiró amargamente. La castellana, que claramente simpatizaba con él, le había dado un bocadillo tradicional y un cepillo de dientes desechable. Parecía ser su obligación, pero no todos los visitantes recibían la gratificación. Y, admitámoslo, la mayoría ni siquiera sabía cepillarse los dientes. Leo se comió un sándwich con una fina capa de margarina y jamón y se cepilló los dientes, notando el dolor en varios de ellos. Tendré que arrancármelos, pensó. O sufrirlo. Había una nota en la bolsa. Supo enseguida que la había escrito el castellano. Quería reunirse con él. No tenía sentido molestar a su tía, pero no iba a corresponderle. ¿Quién se creía que era? Así que se guardó la nota en el bolsillo sin abrirla. Volvió a la sala común, subió al 2º piso y se dio cuenta de que había olvidado correr a por vino de Oporto. Cerró los ojos y se quedó dormido. Y en el sueño persistente e inquieto la vi. El mismo día después del cual todo salió mal. El mismo minuto después del cual había descendido, o subido al fondo. Y lloró en sueños, y gritó, y el resto de los compañeros de habitación temporales se estremecieron y miraron con desagrado al ruidoso huésped. Por la mañana Leo se despertó y recordó la nota que había estado en la bolsa del bocadillo. ¿Dónde había ido a parar? La idea de hacer feliz al castellano ya no parecía tan descabellada. La nota fue encontrada, pero con dificultad. Cuando Leo la desdobló y la leyó, se le pusieron los pelos de punta. ¿Era realmente ella? Caindi estaba en la luna. Amor, amor verdadero. Era exactamente lo que solía leer en los libros y ver en las películas cuando crecía en casa de sus padres. Allí, en su pueblo natal, todo era naturaleza, bosque, río, caballos. Pero ella, como su hermana, siempre se sintió atraída por la ciudad. Le parecía que allí encontraría rápidamente la felicidad y que la gente sería amable con ella. Desgraciadamente,
La ciudad está compuesta en un 50% por ingenuos tontos como ella. Justo cuando Kaindi estaba a punto de desesperarse, aparecieron él y su amor. Y pensar que algo así podía ocurrir en la vida real. Por eso estaba en la luna, y aún embarazada de 2 meses. Lástima que Leonard no tuviera prisa por aclarar su relación. Su rostro era tan impenetrable como el de su padre. Kaindi pensaba que se había tomado la noticia del embarazo con frialdad. Incluso le pidió que le enseñara la prueba. Pero eso no significaba nada. Obviamente, cada uno se toma la noticia de la inminente paternidad de forma diferente. Pero ayer, creo que todo quedó claro. Leonard la llevó al lado del lago. El lugar más romántico de este lado del océano. Será nuestro secreto, pequeña, dijo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Deja a tu novia una nota diciendo que te vas. Te estaré esperando en nuestro lugar secreto. Y asegúrate de llevar tu maleta. El lugar, sin embargo, era conocido por todas las parejas que preferían recluirse en coches en esta parte de la ciudad. Por una extraña coincidencia, su habitación estaba cerca. Kaindi no podía permitirse un apartamento espacioso, pero tampoco quería vivir en el campus. Pronto se casarían y seguro que conseguirían una casa más grande. Nunca le dijo nada de su hermana. Cree que vive con su novia. ¿A dónde vais?, preguntó Cindy. Un secreto, sonrió Kaindi. Aunque su hermana es 2 años menor, Kaindi y Cindy parecen gemelas. A menudo las confundían en el colegio, aunque si te fijabas bien, era evidente que había más diferencias que semejanzas. Cindy es un poco más alta y Kaindi un poco más baja, un par de centímetros. A la menor le encantaban los dramas y a la mayor, los detectives. Kaindi estudió Derecho y Cindy Diseño. Pero las hermanas se querían y nunca se peleaban. En una ciudad grande y despiadada, solo podían contar con ellas mismas y entre ellas. ¿A dónde vas, pequeña? Cindy no paraba. Cállate, bichito, se reía Kaindi. A menudo se inventaban apodos hirientes. Dijo que debería ser nuestro secreto. Ajá, contestó el más pequeño. ¿Tenía conciencia el niño grande? Decidí llevarle a algún sitio más allá del aparcamiento por una vez. Tú no entiendes nada. Ya te lo he dicho, dijo Kaindi secamente. Va a declararse. Lo hará. Si Dios quiere, respondió Cindy. Estaba preocupada por su hermana. Después de hablar con la menor, Kaindi también empezaba a sentir miedo. La había convencido tanto de que Leonard no la quería de verdad que tenía dudas. Por suerte, él aparecía y todos los temores se desvanecían de inmediato. Condujeron hasta su lugar secreto, y allí, Sydney aún no sabía que su hermana se encontraba en una situación interesante. Leonard le había prohibido contárselo a nadie. Es muy supersticioso. Bailarás en mi boda, susurró Kaindi, ya verás. Oh, hermana, respondió Cindy. No tenían dónde esconderse la una de la otra en la pequeña habitación. Lo único que ayudaba era la terraza común, donde podían salir a tomar el aire. Los emprendedores propietarios dividieron las habitaciones con tabiques y alquilaron su pequeña casa a 10 huéspedes a la vez. Al principio no le resultó fácil compartir el territorio con tanta gente. Solo había 2 cuartos de baño y una cocina para tanta gente. Riñas, aglomeraciones, ruido constante, todos los encantos de la vida en una ciudad enorme. Pero es barato. Leonard le mostró otro mundo. Otro universo. Todo era diferente en el planeta del lujo y la riqueza. Casas enormes con piscinas y saunas, coches de lujo, trajes y corbatas caros. Se conocieron por casualidad. Para simplificar la vida de su padre y su madre, Kaindi consiguió trabajo en un bar para ricos vendiendo flores a los clientes borrachos por la noche. La primera vez que se vieron, Leonard compró una cesta entera. Me gustaría llevar a estas lujosas flores a su encantador vendedor, sonrió. El joven, al que la hermana llamaba despectivamente mayor, la llevó fuera de la ciudad en su lujoso Cadillac.
Le dirigió bellas palabras, alabó su perfecta figura. ¿Y entonces? Entonces se sintió un poco avergonzada. Pero Leonard dijo que era normal, y que algunas personas estaban literalmente hechas la una para la otra. Desde entonces, él venía a verla un par de veces por semana, llevándola a ese lugar secreto. Luego la llevaba de vuelta, a petición de ella, la dejaba a unos 200 metros de su casa. Ella pensaba que era una relación. «Eres tonta», decía la menor, pero Kaindi no la escuchaba. Por la mañana, cuando su hermana aún dormía, la niña cogió su maleta y salió con cuidado por la puerta. Toda la gran casa estaba descansando, por lo que había un silencio desacostumbrado en las habitaciones. Nadie iba a verla abandonar aquel lugar. Para siempre. Kaindi había tenido suerte. Nadie más de su pueblo, que por alguna razón se llamaba aldea, había conseguido nunca una beca para estudiar derecho. En clase, los hijos de padres ricos y exitosos, por supuesto, se burlaban de ella por su acento, su ropa barata. Pero Leonard lo compensaba todo. Y cuando se enteró de que iba a tener un hijo, al principio tuvo miedo. En primer lugar, la universidad. Pero puede tomarse un año sabático. Está en regla, seguro que recibe un trato favorable. En segundo lugar, las finanzas. Pero los padres de Leonard tienen mucho dinero, deberían poder hacerlo funcionar. En tercer lugar, estaba asustada. Aunque solo estaba en la 10ª semana de embarazo, su cuerpo ya había empezado a metamorfosearse. ¿Qué pasaría después? «Buenos días, cariño», sonrió y abrió el maletero con un botón. «Cárgalo ahí dentro». Pequeñas cosas como esa, por supuesto, molestaban a Kaindi. Tuvo que meter ella misma la maleta en el maletero. Menos mal que era ligera. Leo nunca le abría la puerta, rara vez la abrazaba en público, casi nunca le hacía regalos. Una vez la llevó a casa de sus padres, una lujosa mansión. Pero ni siquiera le presentó a mamá o papá. Al contrario, la acompañó por la puerta de atrás como un espía. Pero el amor le dio fuerzas para perdonar. ¿Y qué si solo se conocían de unos meses? Sí, es arrogante, impulsivo, pero sigue siendo su hombre. El trayecto hasta Lakeside no fue corto y Kaindi se quedó dormida, estirándose en el asiento trasero. Adoraba tanto a Leonard como a su Cadillac. Eran tan fáciles y cómodos. «Despierta, cariño», le dijo su futuro marido. «Ya hemos llegado». Aunque ya hacía bastante frío, hoy se superó a sí mismo. Mirando a su alrededor, Leonard se adelantó. Ni siquiera miró en su dirección. Era obvio que estaba preocupado. Lakeside era muy tranquilo por las mañanas. Y a esta hora, ni un alma. «Claro que va a declararse», se tranquilizó Kaindi. «No es un paso fácil de dar. Es comprensible». Leonard subía cada vez más alto hacia el acantilado. Desde allí tenía una magnífica vista del vasto lago. Fuera por el embarazo o por haberse despertado temprano, a la chica le costaba caminar. Su hombre ni siquiera miraba hacia atrás, y la distancia que los separaba era cada vez mayor. Ella pisaba las piedras pulidas del camino, y sus fuerzas para seguir adelante disminuían. «¿Quieres ayudarme?», preguntó finalmente, y sintió una punzada de culpabilidad. Ella sola no podía con nada. «Lo siento», respondió, y se apresuró a volver a por Kaindi. Leonard la apoyó, pero de un modo distante. Con frialdad. «Así no se sostiene a una futura esposa», pensó la chica. ¿De verdad está tan preocupado? No había nadie en el acantilado a esa hora tan temprana. La vista era realmente impresionante. Una ligera bruma se levantaba sobre el lago. Caminaron juntos hasta el borde del acantilado. Ella miró pensativa a lo lejos y se imaginó a sí misma como un pájaro volando sobre el agua. «Yo», dijo. «Ni siquiera sé qué decir». «Di las cosas como son», sonrió Kaindi sin volverse. Miró hacia adelante, admirando el paisaje. Unas manos fuertes la agarraron por los hombros y le dieron la vuelta.
La chica se dio cuenta de que quería besarla. En general, las conversaciones largas no le resultaban fáciles. Pero Leonard conocía a la perfección el lenguaje del amor. Caindy sonrió, aunque el agarre de su hombre parecía demasiado fuerte. «Quiero memorizar tus ojos», dijo. «¿Qué?», se preguntó la muchacha, y en el mismo segundo unas manos amorosas la apartaron bruscamente. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y de la sorpresa no pudo ni gritar. Leo abrió los ojos, otra vez pesadillas. Volvió a verla. A veces, el vagabundo olvidaba por completo los ojos verdes y podía vivir en paz. A la luz del día, rara vez sentía remordimientos. Pero por la noche, estaba mucho más preocupado por su cabeza que le zumbaba. Y pensar que anoche no había bebido ni una gota de licor. Se sentía como si hubiera estado bebiendo la mitad de la noche. Leo quería acostarse media hora más, lo echarían de la pensión a las 8 de la mañana, y solo eran las 7. Pero algo le impedía acostarse. Algo se le había clavado en la costilla como un parásito. El vagabundo rascó el lugar con pereza, y su mano se topó con un trozo de papel. Exactamente, la misma nota que le había dado el castellano. Leo lo desdobló y los pelos grasientos de su cabeza se agitaron. «¿Me echas de menos?». El vagabundo bajó de un salto de la segunda grada e inmediatamente empezó a recoger sus pertenencias sin pretensiones. Los compañeros mendigos refunfuñaron descontentos. No habían pagado $5 cada uno para ser despertados por un vagabundo tan temprano. Pero Leo no escuchó las voces descontentas, estaba poseído por un miedo animal que lo alejó. Tras años de vagabundeo, ninguna emoción perdura mucho tiempo en el alma. Y así, su miedo se calmó cuando llegó al cruce de su pueblo natal. La gente del pueblo tenía prisa por ir a trabajar, lo que significaba que para él también era hora de ir a trabajar. Sacó una taza de café de la papelera, abrió la tapa y se bebió el resto con fruición. Luego alargó la mano y empezó a recoger monedas. «Es el castellano haciendo de las suyas», pensó Leo. «Qué viejo más travieso». Desde luego, siempre le estaba haciendo favores, y una vez incluso le había dado un bocadillo extra. Tenía mucha suerte, la mujer había encontrado esta dulce posición hacía años. Y antes de eso, dicen, también vagabundeó. Le pagan bien, $100 a la semana, pero tiene que trabajar 12 o 14 horas al día. Limpiar trastipos como él no es un gran trabajo. No, Leo no podía hacerlo. Odiaba los trabajos aburridos que ocupaban todo su tiempo libre. El comercio de acciones era lo suyo. Era lo suyo. Es un deporte de hombres. Pero si te lastimas en la bolsa, estás fuera del campo por el resto de tu vida. O en el ring, para el caso. «Buenos días, señorita», dijo, saludando con la cabeza a sus habituales. «Gracias por la moneda». «Buenos días, señor». «Gracias a usted». Siempre que había una cantidad decente de dinero en la taza, se suponía que había que esconderlo. Dejar unas monedas para que los transeúntes vieran que no estaba ahí parado, que estaba trabajando. Leo estaba tan acostumbrado a sentarse sin un céntimo en el bolsillo que ni siquiera recordó inmediatamente los $5 que le habían sobrado de la noche anterior. Dándose una palmada en la frente, se guardó el cambio en el bolsillo, tiró la taza a la basura y se fue a la cafetería. No le dejan entrar en sitios decentes. Solo va a la cantina de los mendigos cuando es absolutamente necesario. No solo le dan pan y margarina, sino que le hacen recitar oraciones. Y cantar canciones. Y arrepentirse. Y Leo odia admitir sus propios errores. Aunque no le dejaban entrar en la sala de McDonald's, podía ir en MC Drive si no había coches. Alguna vez pudo llegar aquí en su propio Cadillac. Era casi imposible de creer. Leo compró 2 hamburguesas, patatas fritas y un americano doble. Fueron casi $6, pero valió la pena. Sentado en el bordillo, en la acera, disfrutó de su comida. Comer, por supuesto, era incómodo. Él, como visitante, tenía derecho a sentarse en una mesa, a sentarse en un mullido sofá.
Lo más probable es que lo tuviera, pero no lo utilizó. Después de todo, el personal podría haber llamado a la policía. O la próxima vez no le venderían nada. Leo se tragó rápidamente los bollos y las chuletas, y ahora sorbía su café con placer. Dio un sorbo y dejó el vaso en la acera. Hacía mucho tiempo que no tomaba esa bebida. Le sentaba mejor que la bebida. Leo miraba hacia adelante cuando oyó un sonido desagradable pero familiar. Alguien había pateado el vaso. El resto del café se derramó sobre la acera. Theo estaba a su lado, sonriendo. Theo. Leonard estaba indignado. ¿Por qué? ¿Por qué? Theo parecía sorprendido. Porque puedo, príncipe. ¿Lo pillas? ¿Qué haces aquí, inútil? Leo casi lloró de impotencia. Piénsalo, un loco de ciudad le quita el dinero ganado honradamente, le sirve el café y le frota los costados. El vagabundo no quería soportarlo, pero tampoco podía hacer nada. ¿Quejarse a la policía? No le dejarían salir de comisaría. ¿Luchar? ¿Por qué estás ahí sentado cuando te estoy hablando? Theo le plantó el pie en el pecho y le dio un doloroso apretón. A Leo se le cortó la respiración. Lo siento, respondió, frotándose la zona magullada. Estoy agotado. ¿Así que estás comiendo hamburguesas sin mí? Theo continuó y le dio una fuerte bofetada. Ojalá te hubieras ofrecido. No he comido una semilla de amapola desde esta mañana. Leo se levantó del golpe, frotándose la mejilla. Estaban de pie cerca de la calzada. Claro, por aquí no se ven coches muy a menudo. Pero por la regla tácita de los mendigos, esta zona se consideraba tierra de nadie. Y cualquiera puede venir y sentarse en silencio y soledad. Theo estaba rompiendo esas reglas y lo sabía. Escucha, boxeador, empezó Leo, tratando de hablar conciliador. No necesito problemas. Me voy ahora mismo. No tengo más dinero. Tampoco tengo pertenencias. ¿Tú? Boxer lo agarró por los hombros y lo dejó en la acera. Sonrió satisfecho. ¿Cuánta fuerza le quedaba? Cuando el vagabundo intentó levantarse, Theo se lo impidió. Le abofeteaba las mejillas ligera, pero hirientemente. Y luego le golpeaba en la cabeza, y después en las piernas. Arrojando a Leo a la hierba muerta. Y se burlaba abiertamente de él. Tal comportamiento estaba mal visto entre los mendigos. Eran la escoria de la sociedad, no adolescentes. Ninguno de los vagabundos descubría las relaciones solo por amor al arte del conflicto. Leo intentó arrastrarse hacia atrás, pero Theo, con media sonrisa desdentada, le persiguió, le pisó el pie. ¿Y entonces? ¿Puedo ayudarle? Oyó una voz de mujer y se dio la vuelta. La mujer, una de esas madamas de buen corazón dispuestas a separar a los vagabundos, no se parecía en nada a ella. Pero por alguna razón a Leo le pareció lo contrario. Se levantó de un salto y cruzó la calle a toda velocidad. Y se llevó por delante a Theo, que intentaba bloquearle el paso. El exboxeador voló un par de metros hasta el centro de la calzada y casi chocó con un raro coche que pasaba por aquí una vez cada hora o menos. Leo corría por su vida. Y de algún modo, desconocido para él, se encontró de nuevo en su pasaje natal. Aquí se sintió a la vez más tranquilo, como si hubiera vuelto a su propia casa. Incluso la gente del pueblo le miraba con un poco menos de desprecio. Por supuesto que sí, porque aquí trabajaba, no solo merodeaba. Creo que la falta de alcohol estaba empezando a volverle loco. Debería haber comprado una botella de buen Oporto en vez de un americano doble. Además, es el mismo precio. Y ahora, debido a su sobriedad forzada, la cabeza de Leo empezó a tener malos pensamientos. Sí, lo hizo hace 10 años más o menos. Y ahora está agonizando. Pero no puede admitirlo ante nadie, tiene que negarlo. Luke había pasado más horas en la carretera de las que uno podría imaginar. Por alguna razón, nadie en su barrio quería ser policía de tráfico. Así que siempre estaba de servicio,
A menudo sin compañero. Otro policía sin ayuda tiene miedo hasta de ir a la tienda, pero Luke no es así. Pero nadie quiere meterse con él. Es el policía más importante de la parte turística de la ciudad. Y aquí no pasa nada, en mi opinión. Cuando Luke ve el coche rojo oscuro, enciende los intermitentes. Un Cadillac caro con tapacubos cromados se detuvo. La ventanilla del conductor bajó. ¿Hay algún problema, agente?, pregunta Leonard, sonriendo con indiferencia, aunque en realidad está asustado. Solo un control de identidad, respondió el patrullero. Odiaba a los tipos grandes con coches caros. No tenía ni 25 años y no había trabajado en su vida. Y el coche costaba tanto como su casa, o incluso más. Luke evaluó rápidamente el coche, raro, probablemente hecho a medida. Leonard puso las manos en el volante no solo porque la radio le había enseñado a hacerlo. No pudo evitar que le temblaran los dedos. Para que el agente no lo viera, apretó el volante de cuero. Era relajante, pero no mucho. Después de haber pasado desapercibido, sería una tontería dejarse atrapar por algún matón. El seguro ha caducado, señor, dijo el policía. Será mejor que me haga uno nuevo. Gracias, sonrió Leo. Ni siquiera quiso explicar que este coche tenía una póliza de seguro aparte, que era tan gruesa como un libro. ¿Puedo irme ya? Buen viaje. El policía oyó el walkie-talkie e inmediatamente corrió hacia el coche. Otra vez había ocurrido algo en la orilla del lago. Oyó que llamaban al equipo de investigación y a la brigada de rescate. No era su departamento. Nunca entendió cómo investigaban los crímenes aquellos tipos tan listos. A él solo le interesaban las persecuciones. La adrenalina, el chirrido de los neumáticos, conducir al límite, esa era la vida que le gustaba. Pero el crimen, no, eso no, no. Es mejor estar en la carretera, solo, incluso sin compañero. Y entonces, años más tarde, un tipo listo pinchó a Luke con la foto de un vagabundo. Pelo enmarañado, mirada cazada. Aparentemente, fue tomada por un servicio de ayuda a los sin techo llamado The Wayback. ¿Quién necesita a la escoria de la tierra? Luke, que estaba en sus últimos meses de servicio antes de jubilarse, se esforzaba por recordar. Pero cuanto más lejos llegaba, más pensaba que el tipo listo de la camisa blanca solo le estaba tomando el pelo. ¿Le reconoces? ¿Y bien?, preguntó el oficial, uno de los que Luke llamaba chaquetas. Ni siquiera llevan uniformes de verdad. Sabes, hijo, lo siento, dijo el viejo policía, asegurándose de no ofender al listillo. Parece un vagabundo cualquiera. Te pondré 5 de estos seguidos, no notarías la diferencia. Amo Luke, recuerde, el oficial no lo dejaría pasar. Jaguar rojo, interior de cuero burdeos, muy raro por aquí. ¿No se parecía este tipo al conductor? El viejo policía no aguantó más y se echó a reír. No, piensa en ello. ¿Este malentendido al volante de un Yaga? ¿Quién le dejaría entrar en el habitáculo de un coche tan caro? El cuero burdeos, oh. En sus pensamientos Luke acarició la noble superficie. Si un vagabundo así se subiera a un coche así, lo escupiría como a una mosca. Hijo, dijo el policía de tráfico. Te diré las cosas como son. Los mendigos no conducen coches. A menos que roben uno. Y si un zoquete como ese robara un Jaguar con el interior granate, me mataría por perseguirlo. Y habrías encontrado mi informe, hijo, incluso años después. Muy bien, el tipo listo no se daría por vencido. ¿Qué tal está? El investigador sacó otra fotografía. Tenía una cara completamente diferente, feliz, zalamera. A las chicas les gusta eso. Una corbata amarilla atada sobre una camisa blanca. Y la sonrisa. Hay $100 invertidos en esa sonrisa. ¿Ha visto alguna vez una de estas? ¿Reconoce a esta?, preguntó el investigador. Démela, pidió Luke. Le acercó la tarjeta a los ojos. Jaguar rojo,
volante de cuero. Creo que fue el día que sacaron a la chica del fondo del lago. El tipo de paleto guapo del que había visto una foto en las noticias más tarde. ¿Pero era él? ¿O solo parecía un niño rico, hijo de padres ricos? ¿Y había un jaguar? Por supuesto que no. Te diré esto, Luke suspiró. Típico de los mayores. Los he parado muchas veces. Borrachos, medio muertos. ¿Quizá tengas una foto del coche? El investigador arrugó la nariz. Por supuesto, no había ninguna foto. Al fin y al cabo, todos los policías de tráfico se parecen, vagabundos o ricachones. Los coches son otra cosa. Pero no tenía una foto del jaguar. El caro coche debió de desaparecer en una colección privada, y el nuevo propietario no respondió a las numerosas peticiones de la policía en los periódicos locales. O simplemente no los leía. Bendito seas, replicó Luke, levantándose de la silla y dirigiéndose a la salida. Estaba enfadado porque el listillo le había hecho venir hasta aquí. Solo por mostrar la foto de un vagabundo y un mayor. El investigador Mark suspiró. Parecía que nunca resolvería este asesinato. ¿Y había realmente un asesinato? Es conveniente tener un cuerpo y un cuchillo. O un cuerpo y una pistola. Ideal cuando el perpetrador le cuenta a alguien sus hazañas. Unos tipos matan a alguien, y pronto todo el pueblo sabe quién y cuándo. ¿Qué tiene él, Mark, sobre este tipo? ¿Testimonios de partes interesadas? ¿Pruebas circunstanciales? La chica tenía al menos unas cuantas razones para suicidarse. Varias. Pero algo mantenía a Mark alerta. Algo que lo mantenía revisando una y otra vez el papeleo del caso sin resolver más notorio del condado. Y no era solo la inquieta hermana de esa pobre mujer, por supuesto. No. Algún sentimiento interior le obligaba a hojear el expediente una y otra vez. La vida cotidiana de un mendigo es como los copos de nieve o las gotas de lluvia. La búsqueda constante de comida y bebida, huir de la policía, engañar a los servicios sociales. Por alguna razón, todos los que no viven en la calle consideran a los vagabundos como infractores y delincuentes. Nada de eso, entre ellos hay mucha más grisura y humildad de lo que uno podría imaginar a primera vista. Después de tantos años de vagabundeo, Leo se convenció de que le gustaba la vida nómada. En un mundo normal, simplemente se marchitaría como una planta a la que se deja sin agua. «Ven aquí, príncipe», casi gritó Theo. «Ven aquí, ven aquí». Leo arrugó involuntariamente la nariz. Este boxeador había roto todas las reglas posibles de la vida en la calle. Venir a enfrentarse a él en su propio paso de peatones equivalía a una declaración de guerra. ¿Y por qué iba a luchar? Su calle será más gorda. Puedes destripar colegiales, sacudir monedas a alcohólicos. ¿Y aquí? ¿Parado con una taza, mendigando cambio a la gente del pueblo? Está bien, Theo, retrocede, exigió Leo. Este es mi territorio. Mira, estoy trabajando. Vas a espantar a todos mis clientes. ¿Tu territorio?, se indignó Theo. ¿Trabajas aquí? Me tiraste delante de un coche, gilipollas. Me has hecho rascarme el costado. Te pido disculpas, dijo el vagabundo. No era mi intención, de verdad. ¿Perdón? Los ojos de Theo se abrieron de par en par, furioso. Toma. Un potente gancho de izquierda envió a Leo al suelo. Un efecto secundario de la vida en la calle, había aprendido a caer para sufrir el menor daño posible. Como un experto doble de acción. Pero las estrellas bailaban ante sus ojos, se sentía mareado y las luces parecían un poco más tenues. Theo sonrió satisfecho y levantó la pierna para consolidar su éxito, pero su enclenque cuerpo quedó inmovilizado contra la pared. Policías. ¿Qué demonios es esto?, dijo Theo indignado mientras le bajaban los brazos con un collarín de policía. ¿Cómo se atreven? ¿Estoy en un país libre? Leedme mis derechos. Cállese,
replicó el policía e inmovilizó al exboxeador contra la pared. Seguramente perdió la mitad de los dientes de aquellos golpes. Te leeré el carnet. En mi calle no. Oye, tío, ¿necesitas ayuda? Esa pregunta iba dirigida a Leo. Se tocó la mejilla herida. Le dolía, pero era soportable. Theo debía de haberse golpeado sin entusiasmo. Ni siquiera le temblaron los dientes. No, no podía bajar a la estación. En primer lugar, el boxeador podría añadirse en el coche. Segundo, los otros tipos pensarían que es un soplón. La culpa es de Theo, se metió en problemas. 3. Seguro que harán un informe sobre él en comisaría. No pasa nada, agente, contestó Leo, levantándose. Estoy buscando trabajo. Últimamente me he hecho de rogar, la verdad. Todavía no sé muy bien de qué se trata. ¿Un trabajo?, preguntó incrédulo el policía. Así es. Mendigar, ya sabe, no es de cristianos. Por tu diligencia y humildad, tienes derecho a un premio especial. Aquí tiene. Le entregó un cupón para la pensión. ¡Qué suerte! Por segundo día consecutivo, podía ducharse y dormir en una cama. El cupón venía con un viaje de $10 a la cafetería municipal. Por supuesto, le timarían y le darían un vaso de té en vez de una Coca-Cola. Pero es mejor que volver a comer un bollo con Oporto. Gracias, oficial, se inclinó Leo. Me siento mucho mejor. Permiso para irme. Pero el policía ya no le prestaba atención. Se dio la vuelta y empujó a Theo delante de él, que estaba deseando darse la vuelta y decir lo que pensaba de la ley y el orden en este país. Pero el policía tenía agarrado firmemente el hombro del detenido, y éste solo podía expresar su indignación con la espalda. Metiéndose el cupón en el bolsillo, Leo levantó la taza delante de él. Pero a causa del estúpido moratón de su mejilla, el chorro de calderilla se había secado, y también sus ganas de cobrarlo. Hoy la gente del pueblo le rehuía, reacia a arrojar monedas. A la 1 de la tarde, el vagabundo había reunido poco más de $1. Pronto, sin embargo, abriría un café donde podría canjear el cupón. Luego compraría una botella de Oporto y se emborracharía de verdad. Las cosas de las que Leo se arrepentía no eran fáciles de contar. Él mismo se arrepentía en un 40%, como el whisky hecho de alcohol. Su padre era tacaño, aunque estaba literalmente sentado sobre el dinero. Su fondo de inversiones era considerado uno de los más fuertes de la costa oeste. Había un mínimo de sirvientes en la enorme casa, y la mesa rebosaba de manjares solo cuando había invitados. El resto de los días no comían tan mal, pero tampoco ricamente. Su padre se lo prohibía todo a Leo y le exigía obediencia absoluta. Él, el único hijo de la familia, se sentía como una oveja negra en compañía de sus iguales. Mientras los demás hijos de padres ricos compraban juguetes caros, iban a los mejores complejos turísticos del mundo, él se veía obligado a escuchar las admoniciones de su padre. Solo pagaba lo estrictamente necesario, pero tenía gusto. En algún momento, el padre decidió que ya era hora de que su hijo dejara de mover la bolsa. Tu primer coche, le dijo su padre, entregándole las llaves de un Cadillac rojo. Tienes que conducir algo hasta el edificio del colegio, ¿verdad? Leo se quedó sin habla al verlo. Su padre tenía muchos coches, toda una colección, pero rara vez los utilizaba. Mamá incluso conducía un Honda fabricado en serie, no es mal coche, pero está claro que no se corresponde con el estatus de la esposa de un millonario. Cadillac, contra este fondo parecía un alienígena del planeta del lujo. Papá, ¿hablas en serio?, preguntó Leo, sin dar crédito a su felicidad. Sí, pero... E inmediatamente se le ocurrió un montón de condiciones para usar los coches. Eran estúpidas, pero por el lado bueno, Leo no iba a acatarlas. No podía esperar a conducir su belleza hasta el campus y aparcarlo en el aparcamiento de la facultad. Casi nadie le diría nada. En contra de los deseos de su padre, su hijo creció como un derrochador. Iba a clubes y restaurantes caros,
compraba cosas en boutiques y a veces simplemente despilfarraba el dinero. Todas las travesuras financieras de su hijo estaban cubiertas por su madre. Ella, de alguna manera, anulaba sus gastos, transfiriéndolos al fondo de su padre. Leo no quería entrar en detalles. Lo único que importaba era que todo era bonito y decente. ¿Qué edad tenía entonces? 22, creo. La alegría de poseer un Cadillac de coleccionista duró poco. Su padre falleció, y Leo descubrió una terrible verdad. Hacía muchos años que la fundación, una de las más fuertes de la costa, había quebrado. Por alguna inercia desconocida del lujo, la familia había vivido endeudada todos estos años. Ni Leo ni su madre habían notado los signos reveladores de la insolvencia financiera en todo ese tiempo, aunque podrían haberlo hecho. En cuanto murió su padre, no hubo nadie para defenderse de los ataques de los acreedores. La costosa colección de coches salió a subasta, al igual que la lujosa casa. Todo lo que sobrevivió fue un Cadillac rojo, las joyas de su madre y algunos efectos personales. Y que, de no ser por el consejo de un abogado, podrían haber dado a los acreedores incluso eso. Leo se sentó en una mesa de mendigo apartada de la sala principal. No puede acercarse a las limosnas, podrían llamar a la policía. Solo le queda esperar a que un empleado coja el cupón y lo anote. El desayuno de la mañana hacía tiempo que se había olvidado, y Leo estaba hambriento. Y sediento. Por fin, un empleado de la cafetería apareció cerca de él, y el vagabundo le tendió el cupón. Entonces, camarero, empezó Leo, estaba de buen humor. Tomaré un aperitivo para empezar. Pero el asistente social no apreció su broma, cogió el cupón rasgado, tiró el resto sobre la mesa y desapareció. Durante 20 largos minutos, el vagabundo esperó a que le sirvieran su legítima comida. Por fin, el empleado de la cafetería trajo una patética chuleta, una cucharada pequeña de puré de patatas, sopa de alubias y un plato entero de pan. ¿Y eso por $10? ¿Y la selección?, se indignó Leo. ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde está el queso? Come lo que te den, dijo el empleado. O llamaré a la policía. Te quedarás con hambre, ¿entendido? El vagabundo suspiró y empezó a comer su almuerzo. La gran ventaja del puré de patatas, las chuletas y la sopa de judías es que no tienes que masticarlos. Junto con la forma humana, la calle se lleva los dientes de sus habitantes. Aunque los protejas como a la niña de tus ojos durante las peleas y los interrogatorios policiales, las enfermedades hacen su trabajo. Leo masticó y pensó que hace 10 años se habría limitado a pasar por delante de un café como este. Pero hoy consideraba una gran fortuna cenar allí. Paul se había acostumbrado a ser contratado para todo tipo de tonterías. Pero incluso para él, este encargo era demasiado. Una cosa es encontrar un gato o un perro. Al menos ahí es donde entra su profesión de investigador privado. Llamas a servicios de captura, recorres refugios e intentas comparar una foto del animal con el que te ofrecen recoger. ¿Pero seguir a un animal abandonado? Sí, tiene la orgullosa distinción de ser policía retirado en su currículum. Se pasó 20 años buscando delincuentes con desigual éxito, así que entiende los entresijos del oficio. Pero los iniciados saben que su currículum debería haberse leído entre líneas. Al fin y al cabo, Paul se jubiló, pero sin pensión, era lo habitual para los que se quedaban preñados. Y él, al estar jubilado, no tenía pensión ni perspectivas evidentes. Así que lo aceptaba todo, incluso un encargo tan ridículo como seguir a un vagabundo. Puso su tarifa habitual de $100 al día, y el cliente ni se inmutó. A primera vista, parecía mucho dinero. Pero en realidad, después de todas las deducciones e impuestos, después de la gasolina y la tintorería, le quedaba una miseria para vivir. Y no tenía trabajo todos los días. El cliente pagaba bien. Se impuso la norma de no discutir nunca con los clientes, y la verdad es que funcionó. Tomó notas en su cuaderno durante la conversación, pero era más bien para aparentar. La memoria de Paul no le había fallado hasta ahora, y memorizó fácilmente toda la información. Seguir al extraño tipo del abrigo monótono,
averiguar toda la información posible sobre su pasado. Pero había un problema: el detective conocía demasiado bien al vagabundo. Y para conseguir cualquier información, tendría que hacer mucho trabajo. En el mejor de los casos, tendría que convertirse él mismo en un sin techo. Paul utilizó sus propios canales para confirmar el nombre de Leonard. Y luego, por si acaso, para obtener más información sobre el cliente. Su petición le parecía muy extraña, y el nombre demasiado familiar. Debería haber rechazado a Cindy, aunque solo fuera porque ya había estado involucrado en el caso en el pasado. Pero necesitaba el dinero con demasiada urgencia. También quería llegar al fondo del asunto. Paul informó de sus hallazgos no solo a su cliente, sino también a Mark. En algún momento incluso sintió que había vuelto al servicio. Añoraba tanto la placa como el arma. En unos pocos días de acecho al vagabundo, había hecho algunos progresos. Por un lado, consiguió que Chris le diera la nota. Ni siquiera tuvo que pagar más, ya le conocía lo suficiente como para ayudarle. En segundo lugar, para darse cuenta de que el corazón del vagabundo se rascaba. Paul no podía creer que el mismo mayor se hubiera convertido en la escoria de la sociedad. El destino es un villano. El alcohol debe ser el culpable. Al principio, los encargos de su cliente parecían agradables. Rastrear, fotografiar, plantar una nota. Pero su nuevo encargo parecía extraño incluso para esta serie. Por vieja costumbre, Paul se limitó a asentir y aceptar. Al fin y al cabo, se reservaba el derecho de hacer el encargo por sí mismo. En cuanto se despidieron, el detective privado se dirigió inmediatamente a la cabina telefónica y empezó a buscar cambio. Este atributo del pasado casi había abandonado las calles de su ciudad. ¿Para qué las cabinas si todo el mundo tiene un estupendo teléfono en el bolsillo? Solo los individuos grises como él debían de seguir utilizando las cabinas. Mark, dijo Paul. Siéntate ahí y agárrate bien a la mesa. Incluso un tipo seco como tú no sería capaz de aguantar y romperse. Cuando Luke salió por la puerta, Mark sacó un cigarrillo y lo encendió. Le gustaba el tabaco más fuerte, el que te ponía cachas. El investigador sintió que estaba perdiendo el tiempo. Hoy hacía exactamente 10 años que habían sacado el cuerpo de Caindy del agua fría. Este caso había dado tantas vueltas que Mark había perdido la cuenta. Ahora Cindy iba a acudir de nuevo a él, solo que no tan joven, y a tocar el viejo disco. ¿Entendido, detective? Ella diría 5 minutos después. Ella no podía haberse suicidado. El día anterior, ella había compartido sus planes conmigo. Iba a ser recogida por la mañana por ese mayor. Del que te he hablado cientos de veces, pero no tienes prisa por comprobar mi historia. Mark asintió, pero su corazón empezaba a hervir. Como policía experimentado, nunca discutía con familiares de víctimas o heridos. Intentó no interrumpir. Pero Cindy era una invitada especial. Estaba poniendo a prueba su paciencia como nadie. Va a estallar, en cualquier momento. Oh, vamos. Finalmente, no pudo soportarlo más. Han pasado tantos años, y todavía no sabemos si fue realmente un asesinato. Ni siquiera yo estoy seguro, ¿sabes? ¿Cómo vamos a convencer a un tribunal? Cindy lloró. ¡Qué imbécil tan testarudo! Por supuesto, la mujer tiene una tragedia. Su hermana murió al caer por ese acantilado. Mark ya ha decidido 10 veces desestimar el caso. Él ha hecho un caso convincente de por qué Caindy haría tal cosa. Había informado de que nunca había podido localizar al grandullón del jaguar rojo. Pero aún quedaban dudas en su corazón. Y algunas teorías seguían siendo puestas a prueba. Toma, dijo Cindy, tendiéndole el móvil. Reconozco este coche. Eche un vistazo. Sin muchas esperanzas, el investigador miró la pantalla. Por supuesto que no es un Jaguar, es un Cadillac. Solo un detalle, pero qué efecto. El coche, por supuesto, es lujoso.
Esos juguetes que salen ahora de la cadena de montaje, y siguiendo los pasos de los coches de los 80. Sabían cómo hacerlo. Hace poco fuimos a una exposición retro con mi marido, dijo la chica, secándose las lágrimas. Y allí vi este coche. Por supuesto, podría equivocarme. Pero se parecía mucho. ¿Le hizo una foto a la matrícula?, preguntó esperanzado el investigador. La chica cogió su móvil y empezó a mover las fotos. Hizo un buen centenar de fotos del Cadillac. Y solo en una de ellas se podía distinguir el número de la matrícula. ¿Suerte? Mark pasó las fotos a su ordenador y transcribió la matrícula. Inmediatamente envió un mensaje a la sala de chat para que los chicos del servicio de información prepararan un historial completo del coche. Debería tener el archivo en cualquier momento. Resultó que no lo había hecho todo. Cada vez que Mark cogía el caso, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, le aburría muchísimo. Por otro, quería resolver el misterio. Probablemente fue debido al escandaloso caso que su carrera nunca despegó. Hace 10 años que está atrapado en el distrito. Gracias, dijo Mark con una sonrisa. Haré lo que pueda. Siento haberla interrumpido, señorita. La chica guardó silencio y no se marchó. No le caía bien, ¿verdad? Cindy había pasado de palurda a mujer fuerte y segura de sí misma ante sus ojos. Parecía una diseñadora e incluso una triunfadora. Cada año tenía mejor aspecto, y los coches que conducía a la estación eran cada vez más acordes con la idea que una persona media tiene de una vida de éxito. Eso no es todo. Cindy se estiró. Creo que lo he encontrado. ¿A quién? Mark se sorprendió. Creo que esa chica ha decidido acabar con él hoy. La asesina, respondió la invitada con voz quebrada, pero esta vez no lloró. El otro extremo de la vida en la calle es el inmenso aburrimiento. Una vez cubiertas las necesidades básicas, el mendigo no tiene nada más que hacer. Y por aburrimiento, los vagabundos empiezan a hacer todo tipo de cosas obscenas. Beben cualquier cosa que arda. Arrancan los coches de los demás. Se suben a casas abiertas. Después de un pesado almuerzo, Leonie se inmutó y fue al baño para lavarse bien las manos y quitarse todas las migas de la barba. Se miró en el espejo. Sí, su aspecto era realmente aterrador. Su pelo negro enmarañado, su barba le envejecía 10 años y eso por lo menos. La ropa sucia toda en pequeños y grandes agujeros. Parece que en su vida pasada Leo se lavaba las manos antes de comer y no tenía barba. No quería ir al cruce, y no había nada que hacer. Los mendigos no tienen aficiones, su vista defectuosa y su falta de costumbre ni siquiera le permiten leer libros. Además, cuando te sumerges en una historia, te vuelves demasiado abierto. Alguien podría robarte la mochila o algo así. Queda el alcohol. El vagabundo contó las monedas y los billetes pequeños que llevaba en el bolsillo. Era una suma impresionante, con la que podría comprar 2 o incluso 3 botellas de Oporto. Pero quizá no le dejaran entrar en el alojamiento si se llevaba tanto combustible. Incluso para él, el castellano no haría descuento. Así que tuvo que comprar una botella, entrar y bebérsela en el baño. Aún quedaba mucho tiempo antes de que abriera el alojamiento, así que Leo decidió pasear por la ciudad. Cuando murió su padre, pensó que era verdaderamente libre. La bancarrota no le asustó al principio, porque simplemente no creía en ella. Su madre no sobrevivió al colapso financiero y acabó en un hospital comunitario. Leo la visitó unas cuantas veces durante el primer año, y lo que vio le causó una impresión duradera. Somos fabulosamente ricos, Leonard, solía decir cuando nos conocimos. ¿Ves lo grande que es mi casa? Solo que los criados no me dan ni vajilla por alguna razón. ¿Puedes decirles que la pongan cuando llegues? Algún filántropo ha regalado una mansión anticuada a un hospital, y mamá se siente dueña del lugar. Y los médicos y el personal son sirvientes personales. Madre incluso intentó llevar la cuenta de los gastos, como en su propia casa. No se desmadraba en absoluto,
Así que sus payasadas se trataban con humor y no con ira. A todo el mundo le divertía, excepto a Leo. Así que le pareció mejor no presentarse en el hospital. Su padre había muerto justo a tiempo, Leo estaba terminando la universidad y preparándose para una carrera en finanzas. No iba a convertirse en empleado de un fondo ajeno y ascender lentamente, paso a paso, hasta la cima del mercado de valores. Leo vendió su lujoso Cadillac a algún coleccionista por una importante suma de dinero. No solo porque necesitaba el dinero, sino también para olvidarse de ella. Después de todo, los ojos de Caindy aparecían a veces en su mente. Leo creó su propia fundación, tratando de causar sensación a los ojos de todos. Como su padre, intentaba construir un castillo de jabón financiero. Lo habría conseguido si no hubiera sido por el colapso de sus padres. Pero su apellido se convirtió en una maldición, no en un mantra de éxito. Cuando los socios lo oyeron, tardaron en entregar grandes sumas de dinero. Y la bolsa es una cinta transportadora. Las habilidades, de las que tanto hablaban los profesores de la universidad, por alguna razón no dieron fruto. La falta de experiencia minó al financiero en ciernes. Y poco a poco Leo lo perdió todo, incluida su dignidad. El fondo quebró, pero a él le costó solo unos meses, no décadas como a su padre. Ahora, caminando por la calle con sus harapos, Leo dudaba en absoluto de la realidad del pasado. ¿Le había ocurrido de verdad? ¿O lo había soñado en las mismas bodegas y alojamientos donde sufría tras el vino barato? Tras experimentar un segundo colapso, Leo cayó en la desesperación. Un trabajo normal estaba descartado. Tal vez al principio podría haber conseguido trabajo en un banco, ser asistente jurídico o vendedor en un salón de belleza. Pero él no quería una limosna. Quería estar en la cima de la pirámide, no en la base. Tras el fracaso del fondo, pidió prestado mucho dinero a amigos de su vida anterior. Cualquiera que pudiera darle una cantidad decente de dinero. Afirmó que estaba a punto de heredar. Leo todavía era muy persuasivo en ese entonces. Le creyeron, y no escatimó en intereses futuros. Habiendo reunido una suma considerable, el joven empezó a pensar en dónde invertirla. Y esta vez, por alguna razón, decidió jugar en el casino. Su impecable educación le inculcó la falsa idea de que jugar al sistema le reportaría sin duda un gran botín. Si la agonía del fondo duraba varios meses, el esfuerzo en el casino solo un par de días. Al salir a la calle sin un céntimo en el bolsillo, Leo se dio cuenta de que ahora nadie le confiaría un billete de más de $20. Solo había un camino hasta el fondo, hasta la base de la pirámide que tanto ansiaba conquistar. Después vino un juicio y 12 meses de cárcel. Incluso fue puesto en libertad unos días antes por buena conducta. La vida en la casa del Estado consiguió por fin reconciliarle con la realidad. Nunca llegará a lo más alto, nunca se convertirá en un pez de colores o, al menos, en una medusa. Le dejaron vagar por el fondo. Pasaron los años. Leo atribuyó sus fracasos financieros al karma. No estaba en deuda con el universo, sino con él. Si el primer mes en la calle sigues haciendo planes, soñando con volver a la vida normal, un año después ya no es posible. El olor a sudor deja de molestarle, y las sobras del depósito del supermercado no parecen la peor opción para desayunar y cenar. Con los años, se ha dado cuenta de que su caída hasta tocar fondo empezó precisamente con ese viaje. Y el delito que había cometido. Para olvidar, tuvo que beber vino. Sus pies le llevaron a una tienda barata donde, incluso con su mísera suma, Leo podía sentirse como un rey. Pero de repente se quedó inmóvil, vacilante, temeroso de cruzar la calle. En la esquina estaba ella. Y parecía mirar en su dirección. Ella miró a izquierda y derecha y empezó a cruzar la calle. Leo quería correr, pero sus piernas no le obedecían. Mark no se hacía ilusiones de ir a la finca de los ricos. Le parecía que estaba perdiendo el tiempo y que los ricos no hacían más que burlarse de él y de su viejo Ford. Sorprendentemente, la persona al otro lado de la línea no se negó a mirar el Cadillac, sino que le pidió que cruzara la calle para los criados.
También prometió no informar de nada a los periódicos, aunque el investigador ni siquiera se lo pensó. La calle de los criados. Mark se resintió mientras conducía por la carretera. Luego tuvo que girar por una estrecha carretera asfaltada con árboles que la dominaban. Ante él se abría una enorme finca. Definitivamente, el propietario tenía gusto, porque la casa era perfecta se mirase por donde se mirase. Al pasar, el guardia hizo un gesto con la mano, mirando los documentos. Están esperando. Por allí. Le vendría bien un mapa para moverse por la finca. Mark condujo hasta el enorme edificio y casi sintió físicamente su propia miseria. Lo que pensó que era un gimnasio resultó ser un garaje gigante. Esperándolo, fuera del edificio estaba un mayordomo de verdad. A pesar del calor que hacía, el hombre llevaba una camisa blanca con unos extraños volantes y una chaqueta negra. Buenas tardes, asintió el mayordomo. Nos complace darle la bienvenida a la mansión del señor White. Se ha prestado a colaborar en la investigación. El señor White no ha podido recibirle en persona y me ha pedido que le transmita sus más sinceras disculpas. El hecho es que un caballero del gobierno lo está visitando hoy. Si es necesario, puedo invitarlos a los dos. No es necesario, respondió Mark. Intentó mantenerse suelto, pero era evidente que carecía de los modales necesarios. Se trata, ya sabe, de una visita no oficial. Estoy investigando un caso muy antiguo. Oh, no me hagas entrar en detalles, pidió el hombre y abrió la puerta. Entraron en una sala acristalada. Permítanme mostrarles toda la colección. Y podrá elegir el coche que más le interese. Estamos dispuestos a facilitarlo para su inspección a cualquier hora del día o de la noche. Pero no podemos incautarlo. Apenas hay un juez en el condado que firme una orden. Pasen, pero no olviden ponerse botines. Mark entró en el garaje y literalmente no podía creer lo que veían sus ojos. Era como si un mago hubiera agrandado los coches de su hijo y los hubiera colocado en perfecto orden. Lo que había allí. Ferrari caros, Jaguar, Mercedes, Aston Martin. Mark recorrió el suelo de baldosas perfectamente blancas. En el garaje, vio a 3 ingenieros con bata blanca examinando un American antiguo, cuya marca no podía nombrar, y marcando algo en sus portapapeles. Sí, eso es, el investigador señaló con la cabeza el coche rojo. El mayordomo le siguió el paso. El señor White no solo colecciona coches, dijo el mayordomo. También los exhibe al mundo. Si un coche tiene un historial delictivo, podemos ayudar a desentrañarlo. No creo que el Cadillac sea culpable de nada, se encogió de hombros el investigador. Abrió la puerta del habitáculo y echó un vistazo al interior. Sorprendentemente, el mayordomo no pidió guantes, sino que estaba limpiándolo todo con una servilleta. Miré en el maletero. Habían pasado tantos años, ¿qué había esperado, en realidad? El coche parecía estérilmente limpio. Como recién salido de la cadena de montaje. La especialidad de este modelo es el interior, dijo el mayordomo. Es un coche único. Presta atención a la moldura interior del conducto de aire, el volante, el recubrimiento de la caja de cambios. Solo 100 ejemplares de esta berlina salieron de la línea de montaje. Como comprenderás, solo unos pocos han llegado hasta nuestros días. ¿Recuerda quién lo condujo antes? Aclaró el investigador. De hecho, conocía la respuesta a esta pregunta. Por supuesto. Yo mismo compré este impresionante ejemplar. El coche estaba en pésimas condiciones, dijo Butler. Era obvio que había sido utilizado como coche de diario. Eso es inaceptable cuando se trata de versiones de coleccionista. Pero, lo más sorprendente, es que se encontró una maleta en el maletero. El anterior propietario era tan despistado que incluso se olvidó de sacarla. Dudo que siquiera mirara en el maletero. Qué interesante, dijo el investigador. ¿Puede describirla? Me refiero a la maleta. Venga, se la enseñaré, se encogió de hombros el hombre.
Podría tirarla, pero, ya sabe, estas cosas deben tratarse con cuidado. Mark y el mayordomo entraron en una habitación del garaje. Toda la pared estaba ocupada por cajones, como las taquillas de una tienda. El hombre sacó una revista enorme, consultó algunos registros y se acercó a la caja. La abrió con una llave universal que sacó de su chaqueta. Ni hablar, exhaló Mark, cogiendo la maleta. Fantástico. Las alucinaciones son un signo inequívoco de un trastorno mental causado por la ingesta de alcohol. Pero pueden visitar a una persona no solo durante el consumo excesivo de alcohol. Basta con no beber durante unos días para empezar a ver algo que en realidad no existe. Para detener el temblor de sus manos, Leo pidió un vaso de café instantáneo en la tienda Ayuda para Todos. El sabor era repugnante, pero la cafeína hacía su trabajo. Leo tenía una pregunta: ¿realmente había empujado a aquella chica por el acantilado? Creo que había visto una esquela en el periódico local, pero ya no estaba seguro. Nadie le había interrogado nunca sobre aquel día, nunca le habían preguntado si había ido a la orilla del lago, nunca le habían acusado ni detenido. ¿Y si realmente no existía? Las mismas preguntas podría hacerse a sí mismo. Había un psicólogo de guardia en la tienda de Ayuda para Todos. Era exactamente el tipo de especialista que le faltaba al vagabundo. Era extraño, por supuesto, que en su posición se hiciera tales preguntas, pero... De todas formas, no había cola de los que querían hablar con el especialista. «Hola», dijo Leo. «Si me permite, me gustaría hacer un llamamiento. He estado plagado de imágenes intrusivas últimamente. No dejan de aparecer en mi cabeza». «Sí, por supuesto», asintió la mujer. «Llámeme al. Estoy siempre a su servicio». Hemos conseguido que un centenar de sus compañeros de trabajo vuelvan a la normalidad. Eso es exactamente lo que dijo compañeros de trabajo. Como si la vagancia no fuera un estado mental, sino una profesión. O una enfermedad que se puede curar. Leo estaba indignado, pero decidió no mostrar que hervía por dentro. Tal vez esta mujer realmente le daría un buen consejo. «Tengo una pregunta sencilla, pero debe entenderla», dijo la vagabunda. «Digamos que no puedo olvidar a una chica. Ella viene a mí en todas partes. Esta es la tercera vez que la veo. En otras, ¿sabe?» «Sí», asintió el psicólogo. «¿Cómo se llamaba?» «No lo sé», mintió Leo. «¿Cuánto tiempo hacía que se conocían?» «No lo sé». «¿Te molesta? ¿Cuál es el problema en el que puedo ayudarte?» Leo se quedó callado. Pero no porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía miedo. Sí, no sabía si Kaindi existía realmente, aunque no quería decir su nombre. El problema era otro. No sabía si él existía de verdad. Los demás mendigos le llamaban príncipe porque había ido a una universidad cara y había sido financiero. ¿O solo se burlaban de él? ¿Existía realmente su pasado? ¿O se lo inventó, como un escritor que compone una historia de aventuras? Todos estos pensamientos debían de provenir de la falta de alcohol. Era el tercer día que estaba sobrio. Si se lo había inventado todo, si Leonardo nunca había existido y solo era un Leo mendigo, ¿entonces su novia no existía? A partir de estos pensamientos se puso bastante mal. El mendigo dio las gracias a la psicóloga y sonrió, pero la mujer solo arrugó la nariz. Debía de tener un aspecto horrible. Solo le quedaba una forma de confirmar su propio realismo. Leo fue a la otra punta de la ciudad. Hizo una cola enorme en una barbería para mendigos como él. 2 especialistas con mascarillas médicas estaban cortando y afeitando a una enorme multitud de personas. Los olores del lugar podían hacer que una persona inexperta se desmayara. Cuando terminó el procedimiento, Leo se acercó al espejo y sacó una fotografía. Siempre la guardaba cerca de su corazón, como recuerdo de los viejos tiempos. Mostraba a un joven con un traje caro y corbata amarilla, sonriendo a los 32 años. La sonrisa no era real. Cogí la foto para compararla conmigo mismo. Los ojos, la nariz,
la barbilla y la frente coincidían. Es realmente él. Así que en el pasado Leo fue realmente un financiero y el hijo de un millonario en bancarrota. Me empezaron a doler las piernas de tanto caminar y estar de pie. Urgía descansar. El mendigo empezó a rebuscar en sus bolsillos para encontrar un cupón para una noche de alojamiento. Lo perdió. Se quitó la mochila, vieja y grasienta, empezó a inspeccionar todos los compartimentos. Luego el ridículo abrigo que usaba en casi todo tiempo. Vaqueros. El maldito cupón no estaba por ninguna parte. Y él contaba con una cama, un cepillo de dientes desechable y un bocadillo. Finalmente, el cupón apareció arrugado, en el fondo del bolsillo de sus vaqueros. Leo exhaló aliviado. De camino al albergue, Leo se quedó pensativo. Todo lo que le había ocurrido no era una fantasía ni un juego de la imaginación. Le daba esperanzas. Por otra parte, había matado a aquella chica. La había matado, pero se había salido con la suya. Hizo que me doliera el alma otra vez. Es agradable saber que estás sano, que no estás loco. Y amargo darte cuenta de que eres un asesino. 6 de la noche. El Bed and Breakfast está a punto de abrir y el mejor sitio está disponible. Leo elige una litera al final de la habitación, en el primer nivel, y coloca sus cosas en ella. Esta vez el castellano le dio un cepillo de dientes y un bocadillo en una bolsa transparente. El mendigo la miró, sin papeles extranjeros. Para que otros compañeros no invadieran su lugar, dejó la mochila. De todos modos, allí no había nada que pudiera interesar a los habitantes de la pensión. Y suelen robar por la noche. Por unos céntimos en el sótano podía lavar su ropa, y Leo decidió aprovechar la oportunidad. Luego se lavó y se aseó. Después de la barbería, parecía casi una persona normal. Esa noche, después de un tercer día sin alcohol, durmió sorprendentemente bien. Como siempre, soñó con retazos de su vida pasada, la lujosa casa de sus padres, la universidad, las salidas a restaurantes. Por la mañana se sentía muy bien y pensó que ya podía volver a la normalidad. Buscar un trabajo, un lugar temporal donde vivir. Leo abrió su mochila para meter un cepillo en una bolsita. Desechable o no, tú decides. Este sí que podría usarse más de una vez. Mi mano se topó con algo que no debería estar en la mochila. Leo sacó un sobre, lo abrió y se enfrió. Mark quiso pisar el acelerador a fondo, pero se contuvo. Hay que tener cuidado. Han pasado 10 años, un día o incluso un mes no resolverá nada en su investigación. Por eso tenía que mantener la cabeza fría. Ahora iría a la comisaría, escudriñaría la maleta delante de Cindy, por supuesto. Ya la tiene al teléfono. Y luego decidiría qué hacer. Él también tenía un secreto. Muchos años atrás, había encontrado al mismísimo mayor que Cindy estaba segura de que existía. Se llamaba Leonard Farber, un delincuente de poca monta, hijo de una víctima de un fraude financiero. Solo se le mencionaba en el archivo operativo, al que solo tenían acceso él y los agentes. Y los inspectores, pero rara vez tenían esos papeles en sus manos. Cierto, no se habían presentado cargos contra él hacía 10 años. Sí, él y Cindy fueron vistos juntos. Ella vendía flores en el bar de algún ricachón, así que podrían haberse conocido allí. Teóricamente, Leonard podría haberla matado, pero ¿por qué lo haría? En ese dramático año perdió a su padre, su fortuna, luego intentó ganar dinero, pero al final perdió aún más dinero e incluso fue a la cárcel. Incluso pusieron a un agente experimentado en su celda, pero Leonard guardó silencio. Estaba enfadado con el mundo entero, pero no por la muerte de la niña, sino por su propia bancarrota. Entonces se acabó el minúsculo plazo y se perdió el rastro del mayor. Cuando Cindy le enseñó la foto del vagabundo, Mark tuvo sentimientos encontrados. Se sintió divertido y triste al mismo tiempo. Había encontrado al mayor después de tantos años. Pero Paul ya se lo había contado. En gran secreto, porque un investigador privado no debe compartir los resultados de su investigación con nadie.
Al parecer, Leo estaba de capa caída, así que desapareció del radar del investigador. Pero la fotografía del coche en el que podría llevar a su víctima lo cambió todo. Así como la maleta, que inexplicablemente por qué guardaba el cortés mayordomo del multimillonario ejemplar. No puede ser, gritó Cindy, revisando la ropa y los zapatos. Todo esto es suyo. Esta camisa se la regalé yo misma. Estaba claro que Caindy no vivía con un presupuesto. Lo mínimo, y todo era barato. 2 pares de vaqueros, un vestido, medias, algo de ropa interior y un cepillo de dientes. Incluso la maleta no tenía ni un céntimo, no tenía un candado en condiciones. Si hubieran encontrado el coche y las cosas que contenía hace 10 años, habría sido posible realizar exámenes periciales. Pero ahora, años después, no se ha podido conservar ningún rastro. Firmemos el informe de inspección. Aquí y aquí. Seguiré investigando, prometió Mark. Pero Cindy no quería irse. Mark estaba especializado en casos sin resolver. Su departamento tenía un nombre más poético y siniestro para los casos que los ataúdes no querían investigar. Así es. Esos casos pueden enterrar cualquier carrera, incluso la del investigador más dedicado y cuidadoso. En los primeros días de su carrera, nada iba a salir mal. Y veía el trabajo en el condado como un pequeño peldaño hacia una futura carrera. Su nombre es Leonard Farber, suspiró Mark. Un hombre único que pasó de niño rico a indigente. ¿Quieres decir que sabías quién era? Cindy se indignó. ¿Y te callaste? Compréndelo, hay un misterio en la investigación, dijo Mark. Me sorprende más cómo lo encontraste en la calle en primer lugar. No creo que haya cambiado en absoluto, Cindy se encogió de hombros. Caindy me habló de él. Tienes que darte cuenta de que no hay pruebas directas, dijo el investigador. Aunque ya no podrá contratar a un abogado caro. Si presentamos cargos, cualquiera estará dispuesto a trabajar con él. Porque esas pruebas son una absolución segura. Necesitamos pruebas concretas. Testigo, pero hemos sondeado todo el lado. Nadie vio a este tipo allí. O su confesión. Pero si ha estado callado tantos años, ¿por qué iba a hablar? Cindy sonrió. Debía de ser el único con secretos. Sin duda, era una chica destacada. Y su hermana, a juzgar por las fotos, era una belleza. Mark siempre sentía remordimientos cuando tenía que investigar la muerte de chicas jóvenes. Como si él fuera el responsable de lo ocurrido. Haz algo por mí, le pidió y bajó los ojos. Algo especial. Mark se ruborizó. En sus años con Cindy, debería haber sabido que le gustaba como hombre. Pero esto era completamente inaceptable para él. Después de todo, tenía una esposa en casa, aunque últimamente no se llevaran bien. Y a los niños. Pero justo cuando el investigador abrió la boca para expresar su indignación, Cindy continuó. De allí. A ese acantilado. Ese niño se lo contará todo. Solo a ti, porque conoces toda la historia. Un momento, dijo Mark. Él ya sabía a dónde quería llegar, pero decidió parecer sorprendido. Solo en las películas los criminales vuelven a la escena del crimen. ¿Cómo vamos a llevarle hasta allí? ¿Con qué argumentos? Ella le contó su plan y Mark sonrió. ¡Qué buena idea! Por alguna razón, los aficionados creen que pueden investigar los casos a su antojo. Debe de ser hora de archivar este caso para siempre. Deja que Cindy se queje. Hazlo por mí, pidió la chica. Hace 10 años que no tengo una vida de verdad. De acuerdo, dijo sorprendido el investigador. Me apunto. Por tales trucos Paul bien podría ser inhabilitado. Y entonces la única salida era convertirse en portero de algún club. Evitó ese destino lo mejor que pudo. A primera vista, ser guardia de seguridad parece fácil. En realidad, tienes que estar de pie toda la noche. Y si no tienes buena salud, no es fácil.
Y un portero de discoteca siempre puede recibir puñetazos en la cara de clientes enfadados, así que hay que mantenerse en forma. No, eso no es lo que hará Paul. Él va a hacer la oferta de un cliente extraño que ha estado viendo demasiadas telenovelas. Hace 2 días, ya le había puesto $10 en la mano a ese vagabundo mientras estaba desmayado en el paso de peatones. Fue culpa suya, no debería haber ligado con un hombre que solo iba a por café. Pero aquella vez Paul fue como hacer entrar en razón a un desconocido, era aceptable. Hoy la tarea era más difícil. Deslizarle el sobre sin que se diera cuenta. El detective privado asintió a Chris y entró en la gran sala. Se había vestido con ropa vieja especialmente para seguir al vagabundo. Básicamente, podía pasar por uno de esos desgraciados. Fingiendo elegir una litera más cómoda, Paul empezó a buscar a Leonard con la mirada. No estaba allí. Su mochila estaba sobre una de las camas. Definitivamente era suya, había un pequeño emblema de la Cruz Roja en la parte delantera. Debían de habérsela dado como ayuda humanitaria. Se acercó a la mochila y miró a su alrededor. No había nadie. Sacó un sobre y abrió la cremallera. Tú, le gritó a alguien. Paul no se volvió. Sí, ¿tú? Estoy hablando contigo. El detective oyó pasos que se acercaban a él. Uno de los inquilinos, indigente, sucio, enfadado. Miró a Paul con desconfianza. ¿Qué hace usted aquí? Lo mismo que tú, murmuró el detective privado. ¿No intentabas cortarme el bolso?, preguntó el invitado. Ya te veo husmeando. ¿Por qué? ¿Es tuyo?, preguntó Paul. No. Eso es bueno, dijo el detective. Porque el otro día perdí uno igual, con la misma cruz. No, hombre, no es tuyo, dijo el inquilino y sonrió. Es el monedero de Prince. Lo tiene desde hace 1 año, nada menos. Está bien, refunfuñó Paul. Pero voy a hablar con él. Es un poco chismoso. Oye, ¿dónde están tus cosas? ¿Quieres cambiar? El detective asintió vagamente hacia el pasillo. Aquel vagabundo parlanchín empezaba a ponerle nervioso. ¿Creía que iba a pasar la noche? Bueno, salud, dijo Paul. Voy a fumar. El mendigo le miró sorprendido. Tenía cigarrillos y ni siquiera se los ofreció. Este debe de ser nuevo. Aún tiene un aspecto bastante decente, solo hay un par de agujeros en su camiseta y sus zapatillas están intactas. Quizá su mujer le echó de casa. Al día siguiente Leo volvió a verla de lejos. Miraba la ropa detrás de la ventana con la mirada más interesada. Era ella, y parecía que seguía envejeciendo con él. Aunque no debiera. Pero el vagabundo no estaba tan sorprendido ahora como lo había estado el día anterior. Coincidencias como esa no ocurren. Había un sobre en su mochila, y dentro $20 y un billete de ida. Lado del lago. Desde ese día, Leo no volvió a visitar ese lugar. Al principio le daba miedo ir allí, y luego, al parecer, no tenía suficiente dinero. Hoy, sin embargo, se levantó con esperanza. ¿Cómo no había visto ningún cadáver? Quizás Kaindi no estaba muerta. Quizá había perdido la memoria. O no tenía nada que reclamarle. Leo salió de la cabaña y se acercó a la ventana tras la que estaba el espejo. Después de 3 días sin alcohol, un corte de pelo del barbero social y la colada en la posada, su aspecto era casi normal. Definitivamente le dejarían subir al autobús así. Lo que significaba un viaje a Lakeside. ¿Por qué no? Si sobrevivió, eso lo explicaba todo. Esa es la razón por la que la ha visto los últimos días. Pero Leo no se atrevió a acercarse a ella. No estaba lejos de la estación de tren, y de camino visitó la cantina para comer algo en condiciones. No era un viaje largo, y tenía $20, una fortuna en los tiempos que corrían. Quería volver a tomar café, una vez cualquier mañana empezaba con esta bebida vigorizante. Después de desayunar, Leo encontró su autobús,
entregó el billete al conductor y tomó asiento. En los últimos años se había acostumbrado a la grosería y le preocupaba si le dejarían subir al autobús. Pero después de cortarse el pelo y lavarse, el vagabundo no tenía tan mal aspecto como de costumbre. El conductor no dijo nada, solo cogió el billete y lo rompió. Puede elegir asiento. Leo se sentó junto a la ventanilla y puso su mochila a su lado para que nadie le hiciera compañía. En sus años de soledad, había olvidado por completo cómo hablar con la gente. Solo sus frases de trabajo, sobre lo hambriento que estaba, lo cansado y frío que tenía, y que necesitaba unas monedas. Los mendigos no tienen amigos en la calle. Hay, por supuesto, excepciones a las reglas, pero la supuesta ayuda mutua de los sin techo es simplemente un mito. El viaje fue largo y Leo se quedó dormido. Ya había olvidado la dichosa sensación de dormir en un autobús mientras viajaba. Muy poca gente entraba con él. Lakeside solía visitarse por la tarde o por la noche, hacía tiempo que el lugar se había convertido en una visita obligada en los itinerarios de los turistas. Por descabellado que fuera el plan, funcionó. El tipo subió al autobús. Es más, fue directamente a la estación de tren. Paul no podía entender la lógica del hombre. Y luego estaba la indecisión de Mark. Tal vez si lo hubieran interrogado adecuadamente años atrás, ¿habría confesado todo? Hola, Mark. Se sentó, el detective marcó un número de su libreta. ¿Disculpe? Se oyó una voz de mujer al otro lado. Paul colgó. Mierda. Menos mal que he llamado desde un teléfono público. Tengo que confundir al investigador con el cliente. Será un escándalo si la verdad sale a la luz. Vale, que no cunda el pánico. Tenemos que atenernos al plan. Mark, ¿estás ahí? El detective marcó otro número. Sí, contestó el investigador. Está en camino, dijo Paul. No sé si va a llegar. Acaba de subirse a un autobús. Silencio. Con estas cabinas telefónicas, nunca sabes cuándo vas a perder la conexión. El detective golpeó el teléfono contra la pared varias veces. Quizá sirvió de algo, porque volvió a oír la voz familiar. Estoy aquí, contestó Mark. No me gusta nada todo esto. Espera, continuó Paul. Accidentalmente marqué este. ¿Cómo se llama? Cynthia. Y yo marqué tu nombre, Mark. ¿Cindy? El investigador se sorprendió. ¿Hablaste con ella? No, pero podría haber reconocido mi voz. Niégalo todo, replicó Mark. Te das cuenta de que ambos podríamos salir heridos. Paul se dirigió hacia el despacho. Probablemente el caso de esa fulana estaba resuelto. Que la señora se arregle con su ayudante, no va a hablar más con ella. No puedo creer que haga estas tonterías. Me pregunto por qué funcionó. Y volverá con sus maridos y mujeres infieles, gatitos y perros. Menos paga, pero sin riesgos. Leo soñaba con el juicio. Ya había pasado por esa vergüenza unos años antes. Todos los periódicos habían pregonado que el hijo de un famoso financiero había seguido los pasos de su padre. Pero lo hizo de forma tan ridícula que hizo reír al honorable público, no con fastidio. Se endeudó, pero ni siquiera pretendió dedicarse a los negocios. Simplemente lo perdió todo en los salones recreativos para acabar en el banquillo de los acusados. Leo memorizó de memoria el artículo más cáustico sobre él y su padre. La asunción de riesgos y el fraude son hermanos gemelos. Leonard parecía un gran tipo, amigos, chicas, trajes caros. Nadie podía imaginar que este tipo tan apuesto, cuya primera startup quebró, ni siquiera buscaría una redacción críptica. Simplemente estaba pidiendo dinero prestado contra un negocio rentable, prometiendo un 20% de interés anual. En la escala de la economía mundial, la cantidad de la que se apoderó Leo no era tan grande. Y no todos sus acreedores acudieron a la policía. ¿Quién quiere quedar como un tonto?
Si no fuera por el sonoro nombre de Leonard, este caso se habría ahogado entre los cientos de otros casos similares y habría pasado desapercibido. Ni siquiera tenía dinero para un abogado, así que el tribunal nombró a un viejo. No entendía nada de bolsa ni de inversiones, así que durmió durante todo el proceso. Solo de vez en cuando se despertaba e insertaba algún comentario, no siempre en el lugar adecuado. Leo tuvo suerte. Gracias a su plena confesión de culpabilidad, el juez hizo gala de una humanidad sin precedentes y le impuso un castigo simbólico. El vagabundo se despertó, contento de que solo hubiera sido un sueño, de no tener que pasar por la vergüenza una vez más. Sí, si le juzgaban por el asesinato de una mujer embarazada, difícilmente podía esperar clemencia. Probablemente pasaría el resto de sus días entre rejas. En general, la cárcel no tenía nada de malo. Allí había más orden que en la calle. Pero Leo decidió para sí mismo que nunca volvería a estar entre rejas. Y en sus años de vagabundeo no había estado ni una sola vez en una comisaría de policía, aunque podían detenerle por vagabundeo. El secreto es sencillo: nunca te quedes mucho tiempo en un mismo sitio. Hay que moverse. Después de 3 horas de viaje, el autobús llegó por fin a la terminal. Era casi la hora de comer. Era como si Leo hubiera tomado un segundo aire. Después de tantos años al aire libre, normalmente le dolían los brazos y las piernas, le dolían las rodillas y la columna vertebral. Pero hoy se sentía sorprendentemente bien. Así que decidió subir al punto más alto del mismo acantilado donde comenzó su caída hacia el fondo. El lugar ha cambiado y se ha culturizado con los años. Se ha instalado una valla de seguridad a lo largo de toda la ruta de senderismo. Debe de tener algo que ver con Kaindi y su prematuro fallecimiento. Al pie de la colina había tiendas de recuerdos y algunos cafés. Leo quería terminar lo antes posible, pero no tenía prisa. Entró en una cafetería, pidió un café y un perrito caliente. Bebió la bebida con placer. Era increíble cómo cambiaba la actitud de la gente hacia él cuando se aseaba un poco. Nadie le echó ni le amenazó con llamar a la policía. Incluso la dependienta sonrió. Érase una vez, cuando llevaba trajes y corbatas caros, que sin duda habría aprovechado esa sonrisa. Pero hoy no. Solo había unos pocos coches aparcados en el enorme aparcamiento. No debe de haber mucha gente aquí en un día laborable. Hace buen tiempo, como entonces, hace años. La valla facilitaba el paseo y Leo no tardó en llegar a la cima. Caminó hasta el borde. «Hola», oyó una voz y se giró bruscamente. El vagabundo casi resbala de la sorpresa, pero se agarró a la valla con la mano. «Pido disculpas por haberle asustado». Delante de él había un hombre vestido como el típico detective. Sombrero, abrigo gris, camisa blanca, aunque era un día bastante caluroso. Zapatos en vez de zapatillas cómodas. Me pregunto cómo habrá escalado esa montaña con ellos. Aunque no pronunciara palabra, su afiliación a la policía quedaría clara de inmediato. «Buenas tardes», respondió Leo. «¿A qué debo el honor?» «Me llamo Mark». «Estoy investigando un caso», respondió el hombre. «Parece que es usted a quien he estado esperando los últimos años. ¿Le gustaría decirme algo?» «Sí», suspiró Leo. «Sí que quiero». Y era pura verdad. Debía de ser que si hubiera conocido al detective incluso un año antes, lo habría negado todo. Pero eso hoy no tenía ningún sentido. Leo solo estaba cansado de ir de un sitio a otro. Y también de los ojos que veía frente a él. Pero darse cuenta de todo eso solo era posible aquí. «Lo siento», se encogió de hombros el vagabundo. «Lo siento, pero no puedo evitarlo». Desde la muerte de su hermana, era como si Cindy hubiera perdido la mejor parte de sí misma. No creía en el suicidio ni por un segundo. Y cuando el patólogo le habló del embarazo, Cindy estaba dispuesta a derribar muros. Claro que él fue el chico de oro que la tiró por el acantilado. Y ya entonces, hace años, se dio cuenta de por qué. Cindy sintió lástima de sí misma por no haber exigido a su hermana que dejara de salir con el mayor.
Sentía que ese tipo no le daría ninguna alegría. Pero la policía no parecía estar de acuerdo con su razonamiento. Un caso tan complicado fue confiado al investigador más tonto de la costa. Nunca encontró el coche rojo que el mayor utilizó para llevar a Caindy al descampado. Ni siquiera lo encontró, aunque no había muchos hijos de padres ricos en el barrio. Había abandonado el caso una docena de veces y vuelto a empezar después de que ella se quejara hasta las altas esferas. En algún momento aceptó que fuera Mark quien investigara el caso y decidió cooperar con él. Recurrió a detectives privados, adivinos, se acercó a restaurantes y cafés caros donde podía estar este mayor. Al cabo de 4 años, por fin supo su nombre y pudo conseguir una foto. Resulta que dejó de ser mayor justo después del asesinato de su hermana. Si eso es un castigo, es uno muy débil. Cindy intentó reconducir su vida. Se graduó en la universidad, se hizo diseñadora, se casó, incluso tuvo un bebé. Pero seguía teniendo un vacío en su interior, un agujero en el lugar de la parte de su alma que había llenado la de Caindy. Así que volvió a la comisaría una y otra vez, hablando con el investigador e intentando convencerle de que tenía razón. Él nunca discutía con ella, la escuchaba de buena gana, y por primera vez se quebró hace poco. Al mismo tiempo, ella misma buscaba al mayor, pero parecía haber caído en desgracia. Había estado en la cárcel por algún asunto financiero, y luego había desaparecido. Mark, ese investigador tan hermético, la convenció de que de todas formas no había pruebas. Y no parecía tener intención de llevar el caso a juicio. Hasta que un día ella misma encontró accidentalmente a Leonard. Había un nuevo mendigo en el pasadizo por el que ella bajaba cada día. Como una verdadera artista, siempre estaba mirando a la gente. Tal vez vería algo en su perfil, lo dibujaría. Y aunque nunca había visto a Leo, el mayor asesino, en persona, él se había delatado. La forma en que la miraba. Como si estuviera viendo un fantasma. Cindy tuvo que contratar a un detective para que siguiera al vagabundo, consiguiera su nombre y le hiciera una foto. Cindy no podía creer lo que veían sus ojos. Leo había caído tan bajo que definitivamente había tocado fondo. Solo su ojo de artista experimentada podía reconocer en el mendigo al chico de oro que había llevado de un lado a otro a Caindy y probablemente la había enviado al otro lado del mundo. Cuando Cindy contrató a un investigador privado, él también puso ojos de sorpresa. Pero conocía su trabajo y en un par de días había confirmado su presentimiento. El obeso jubilado no sabía que le interesaba a ella. Pero no hizo preguntas, al fin y al cabo, ella pagaba. De alguna manera se las había arreglado para deslizar la nota y meter el sobre con el dinero y el billete en su mochila. Por alguna razón, Cindy estaba segura de que Leonard no lo soportaría y conduciría hasta Lakeside. Allí se encontraría con un policía, por sorpresa, se lo contaría todo. Lo único que tenía que hacer era armarse de paciencia y esperar. Para que, después de tantos años, se hiciera justicia y el castigo encontrara a su villano. Y si no hubiera sido por la llamada de hoy, habría seguido esperando. Hubiera jurado que era un detective privado el que le hablaba. Y creo que le dio el nombre de un investigador. ¿Se conocían de verdad? ¿O había sido el propio Mark quien se lo había contado tras su extraña petición? Mark había tomado posición en la colina a primera hora de la mañana. El billete de autobús del que hablaba Cindy no tenía hora de salida, solo fecha. Así que el vagabundo y exmayor a tiempo parcial podía llegar en cualquier momento. Desde luego, el plan le parecía fantástico. Leonard no solo tenía que aparecer hoy. Tendría que querer abrirse a él. Contarle todo lo que le pasaba por la cabeza. Ni siquiera hablar con Paul lo tranquilizaba. Digamos que Leonard subió al autobús. ¿Pero qué le impide bajarse? Podría cambiar de opinión al llegar a Lakeside. O poner ojos de sorpresa cuando haga una pregunta. O incluso enfadarse y empezar una pelea. Bueno, eso es poco probable, los mendigos no suelen mostrar agresividad. Reunido para esta extraña tarea,
el investigador por alguna razón no pensó en el hecho de que tendría que esperar a que el vagabundo apareciera bajo el sol abrasador. Su sombrero ofrecía poca protección, y su camisa se empapó rápidamente de sudor y se le pegó a la espalda. Pero Mark estaba decidido a quedarse aquí hasta la noche. Si el vagabundo no aparecía, lo que era casi seguro, daría el caso por perdido con la conciencia tranquila. Y lo olvidaría. Pero sí venía. Bueno. El reloj ya había pasado del mediodía, y el investigador tenía unas ganas terribles de merendar. Debido a las particularidades de su trabajo, podía mantener alejada la sensación de hambre durante mucho tiempo. A veces tenía que pasarse todo el día de pie sin una miga en la boca. Pero ahora podía bajar al pie de la colina, comprar un perrito caliente y una botella de limonada de la nevera. Y justo cuando Mark estaba a punto de salir de su posición, allí estaba. Ese mayor. Comparado con la foto que le había dado Cindy, tenía muy buen aspecto. No tenía el pelo enmarañado en la cabeza ni la ridícula barba que todos los vagabundos se soltaban por alguna razón. Pero el sello de la pobreza seguía extendiéndose sobre él como una mancha de tinta sobre papel blanco. Encorvado, arrugado, mirando a su alrededor con desgana. Y cuando Mark hacía demasiado ruido, casi se caía. «Esto es prematuro». «Cuéntamelo», preguntó Leonard. «Dime que sobrevivió». «Estoy seguro de que no pudo morir». El investigador sintió lástima de repente. Nunca en su vida se había encontrado con un asesino tan incapaz. Podía cometer la malvada acción. También podía esconder los cabos en el agua. Pero no podía vivir con ello. «No, hijo, no hubo milagro», dijo Mark, aunque era evidente que Leonard no tenía edad para ser su hijo. Les separaban unos 10 años, no más. ¿Nunca te preguntaste cómo había resultado? No, se encogió de hombros Leo. Me parecía que cuanto menos supieras, más posibilidades tenías de pasar desapercibido. El milagro no se produjo, repitió por alguna razón. Así que vas a contarme con todo lujo de detalles cómo murió. Vamos, alivia tu alma. El mendigo suspiró. Estaba claro que quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Mark se acercó y encendió discretamente la grabadora. Le sería útil si aquel criminal iba a declarar ante un tribunal. El investigador quiso inducir a Leonard a hablar, pero dudó. ¿Y si empezaba a encerrarse en sí mismo? No hay mucho que decir. Sí, la empujé, admitió Leo. Hace exactamente 10 años. ¿Por qué?, preguntó el investigador. ¿Por qué? Simplemente, respondió el vagabundo y se encogió de hombros. Se quedó embarazada. Dijo que tomaba la píldora, pero debió de engañarme. Yo era un joven egoísta. Los niños no entraban en mis planes. La llevé en mi belleza Burdeos, temprano por la mañana. La llevé al límite y la empujé. Luego me fui, y un patrullero de carretera me detuvo en el camino. Nunca estuve seguro de que estuviera muerta. ¿Por qué?, se preguntó Mark. Nunca me buscaron. Respondió Leonard. Nadie hacía preguntas. No me escondía de nadie. Esperé a que vinieran a buscarme, incluso me inventé una coartada. Pero nunca vinieron. Y esa espera me carcomía por dentro. El investigador sonrió. Así que vine. Más vale tarde que nunca. Sí, asintió el vagabundo. Incluso después de la confesión, no se sintió aliviado. Más bien le invadía el miedo. Ahora los periódicos le perseguirían con renovado vigor. Si se acordaban, claro. Con el paso de los años, su nombre bien podría haber caído en el olvido de las redes sociales. Aunque, si estamos hablando de resolver un asesinato de hace 10 años. El caso está resuelto, dijo Mark. Creo que el tribunal tendrá en cuenta su remordimiento. Vamos, hijo. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Leo. No se movió, pero se aferró a la valla como si estuviera mareado. Lo de siempre,
Suspiró el investigador y sacó un cigarrillo. Comisaría. Protocolo. Tendrás que escribir una confesión para que el tribunal no la tome contigo. Hablaré bien del fiscal para que sea leal. ¿Y después?, preguntó el mendigo. No lo sé, admitió el investigador. La cárcel, supongo. El hambre volvió de nuevo. Mark pensó que sería buena idea ir a un café a comer algo. Después de todo, aquel vagabundo convertido en mayor era casi como un pariente para él. Lo sabía casi todo sobre él. ¿A la cárcel? Incorrecto, dijo Leo, se balanceó sobre la valla y dio un paso adelante por el acantilado. Y voló hacia el vacío.